En este video vamos a hablar de una gran persona, quien gracias a su intelecto y perseverancia, en medio de una época marcada fuertemente por el sexismo, causó una gran revolución y marcó un hito mundial en nombre de la ciencia. Los argumentos mencionados son pocos en comparación a esta gran persona, de la cual vamos a hablar, pues me refiero de Marie Curie. Su nombre real fue Maria Salomea Skłodowska. Nació en Polonia, en la ciudad de Varsovia, un 7 de noviembre de 1867. Tuvo 4 hermanos, entre hombres y mujeres. Ella fue la menor. Sus padres fueron Władysław Skłodowski, profesor de física y matemática, y Bronisława Bugowska, maestra, pianista y cantante. Tuvieron una infancia muy dura, ya que en aquella época Polonia sufrió varias invasiones y su familia perdió sus dineros y propiedades. En aquel entonces, el Imperio ruso se había adueñado de una parte de Polonia, en la cual impuso varias de sus doctrinas, como prohibir el funcionamiento de laboratorios. Su padre dictaba clases en uno de estos. Al cerrarse, se llevó los equipos de laboratorio de química y física a su casa, donde les enseñó a sus hijos, y que, en especial Marie, tomó gran fascinación por estos aparatos y dichas ciencias. Su mala situación económica aumentó. Además, cuando Marie tenía 10 años, su madre murió de tuberculosis y posteriormente una de sus hermanas por tifus. Después de estos sucesos, Marie se inclinó por la vida atea. Le gustaba mucho estudiar. Quiso entrar en un instituto superior, pero le negaron el ingreso por ser mujer. Cabe recalcar que en esta época las mujeres eran privadas de la gran mayoría de actividades. Pese a esto, existía un centro de estudios clandestino conocido como Universidad Flotante, que era una institución de educación superior que admitía mujeres, en el cual ingresaron Marie y su hermana Bronisława. Terminados estos estudios, quisieron seguir estudiando, pero no tenían los suficientes recursos para una universidad. Así que Marie le propuso a su hermana que trabajaría y la ayudaría para que fuese a estudiar a la universidad a Francia como ella había soñado, pero que después de 2 años ella le ayudase para ir a estudiar allá también. Con esto, Marie empezó a dar clases como profesora particular y como institutriz, donde se enamoró de uno de sus alumnos, pero los padres de él le prohibieron esa relación con ella por ser pobre. Pasado un tiempo, su hermana se fue a París, se casó y posteriormente invitó a Marie a que fuese allá para que inicie sus estudios. Así lo hizo, gracias a sus ahorros y al apoyo económico de su padre, quien llegó a tener un mejor empleo. Vivió un tiempo con su hermana y cuñado y entró a estudiar a la Universidad de París, más conocida como la Sorbona, a finales de 1981, donde estudió física, química y matemáticas. La gran mayoría de sus conocimientos fueron gracias a su autopreparación, pero en dicha universidad le tocó esforzarse mucho más para estar al nivel de educación de sus compañeros, e incluso le tocó ir aprendiendo el idioma francés. Se sabe que, de la Facultad de Ciencias de aquel año, existían 776 estudiantes, de los cuales tan solo 27 eran mujeres. En 1893 obtuvo la licenciatura en Física y en 1894 su título en Química. Empezó así su carrera científica. Trabajó en un laboratorio investigando las propiedades magnéticas de diversos aceros, lugar donde conoció a Pierre Curie. Ambos llegaron a entenderse muy bien, compartían el mismo gusto por la ciencia, hasta que Pierre le propuso matrimonio, pero ella lo rechazó apenada, ya que pretendía volver a su país posteriormente con su familia. Tanto era el amor de Pierre que le manifestó que estaba dispuesto a ir con ella y enseñar su idioma francés para subsistir. Un famoso fragmento de una carta de Pierre a Marie dice: «Sería una cosa preciosa, una cosa que no me atrevería a esperar, si pudiéramos pasar nuestra vida cerca uno del otro, hipnotizados por nuestros sueños, tu sueño patriótico, nuestro sueño humanitario y nuestro sueño científico». Marie, sin embargo, se marchó y estuvo cerca de 1 año en su país natal, donde intentó trabajar en su campo en varias universidades, pero se lo negaron por ser mujer. Posteriormente, otra carta de Pierre le convence para que regrese a París, para que obtuviese un doctorado. Marie aceptó, regresó a París y se casó con Pierre, manifestando que había encontrado un nuevo amor, un socio y un colaborador científico con quien podía confiar. De esta manera, Marie Skłodowska llegó a tomar el nombre tan conocido hoy en día como Marie Curie. Durante sus estudios, Marie necesitaba un tema de tesis para su doctorado, ante lo cual optó por un trabajo de Henri Becquerel, quien descubrió que las sales de uranio emitían unos rayos de naturaleza desconocida. Marie Curie llegó a descubrir que el aire alrededor del uranio podía conducir electricidad. Llegó a proponer la hipótesis de que aquella radiación provenía del propio átomo, y tumbó la teoría de que los átomos son indivisibles. A la par, Marie tuvo su primera hija, Irene, y consiguió un empleo de profesora en la Escuela Normal Superior de París para sus propios gastos.
En aquel entonces no se conocían los terribles daños de las radiaciones en las células, por lo que no existían protecciones. Además, dichos estudios en los que estaba Mary no eran patrocinados por la universidad, sino que fueron auspiciados por otras organizaciones. Siguiendo con sus estudios con el uranio, Mary determinó que su radiación se debía a otros elementos más radioactivos que el mismo uranio. Y llegó a descubrir también que el torio emitía radiación, pero por cuestiones de su trabajo se demoró en publicar dicho descubrimiento, y cuando lo hizo, recientemente otra persona lo había hecho ya, lo que le causó un bajón anímico. Posteriormente, su esposo Pierre, al ver el gran esfuerzo y avance de Mary en esta investigación, decidió posponer sus estudios de electromagnetismo y unírsele. Más adelante ambos desarrollaron un método con el cual pudieron verificar los índices de radiación de los diferentes elementos. Para julio de 1898, los Curie publicaron un artículo en el que describían un nuevo elemento radioactivo que descubrieron, el polonio. Este nombre lo acuñó Mary en honor a su país de origen, Polonia. A finales de ese mismo año, Mary empezaría a padecer sus primeros síntomas por exposición a estos elementos radioactivos, mediante inflamaciones en la yema de los dedos. Para el 26 de diciembre del mismo año, los Curie anunciaron el descubrimiento de un segundo elemento altamente radioactivo, al cual lo llamaron radio, que se deriva del vocablo latino que significa rayo, en mención a que se decía que emitían energía como rayos. Después de esta investigación surgió el término radiactividad, que hace referencia a la radiación o emisiones de energía que se pueden desprender de un elemento, término que es utilizado hasta la actualidad. Entre los años de 1898 y 1902, los Curie publicaron un total de 32 trabajos científicos. Descubrieron que la radiación del radio afecta a las células. De hecho, las matan, pero analizaron esta propiedad en células enfermas o tumores y notaron que dicha radiación mataba mucho más rápido a estas células malas que a las células sanas. Sus grandes descubrimientos empezaron a dar frutos y unas pocas organizaciones premiaron a Marie Curie con reconocimientos y compensaciones monetarias, las cuales utilizaba para mejorar su laboratorio. Defendió su tesis doctoral en 1903 llamada Investigaciones sobre las sustancias radiactivas, con la cual obtuvo su doctorado y una mención llamada cum laude, otorgada a quienes obtienen una calificación 10 sobre 10. La fama de los Curie fue incrementándose, y en ese mismo año fueron invitados a dar una conferencia en la Real Institución de Gran Bretaña. Lastimosamente a Marie le prohibieron hablar únicamente por ser mujer, ante lo cual solo habló su esposo Pierre. Al año siguiente, aquel famoso trabajo de Mary fue traducido a 5 idiomas diferentes, ante lo cual empezaba a sonar fuerte su nombre en el campo de la ciencia. Debido a estos avances con el radio, ya que no patentaron su descubrimiento para que éste esté al alcance de todos, obtuvieron muy poco beneficio económico, y la industria en base a este elemento creció muy rápido. Todos estos grandes descubrimientos les valió un gran reconocimiento a los Curie en varios países del mundo, ante lo cual la Real Academia de las Ciencias de Suecia, encargada de los premios Nobel, entró en gran controversia, ya que inicialmente decidieron otorgar el famoso Premio Nobel de Física de 1903 solamente a Pierre Curie y a Henri Becquerel, y no a Marie Curie por ser mujer. Un miembro de dicha academia le contó esto a Pierre, y este dijo que no aceptaría este premio si no se incluye a Marie, y así fue. Terminaron por aceptar, y Marie Curie, Pierre Curie y Henri Becquerel recibieron el Premio Nobel de Física en reconocimiento por los extraordinarios servicios rendidos en sus investigaciones conjuntas sobre los fenómenos de radiación descubiertos por Henri Becquerel. De esta manera, Marie Curie se convirtió en la primera mujer en la historia en ganar un premio Nobel. Todo esto en medio de una sociedad completamente machista, así que es de imaginarse la gran importancia de este logro. Posterior a esto, recibieron ofertas de otras universidades para dar cátedra, pero la Universidad de París, en la que estaban, después de negociaciones, decidieron mejorar sus laboratorios para que los Curie se quedaran. La prensa francesa, según se sabe, llenó de elogios únicamente a Pierre Curie y dejó de lado a Marie, por ser mujer y porque era polaca. Para diciembre de 1904, Mary dio a luz a su segunda y última hija, llamada Eve. Se sabe que anteriormente tuvo un aborto, según se dice debido a los efectos de la radiactividad. Un trágico evento llegaría un 19 de abril de 1906, donde Pierre Curie moriría arrollado por un carruaje tirado por caballos. Este evento afectó enormemente a Marie Curie. Le tomó un tiempo salir, pero lo logró, y decidió continuar con la ardua labor de investigación que empezó junto a Pierre. Pasado un tiempo, la Universidad de París le ofreció dar clases en el departamento de física, para que ocupase un puesto que estaba destinado ya para Pierre antes que muriese. De esta manera, se convirtió en la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en dicha universidad,
y en la primera directora de un laboratorio en la misma institución. Pese a todo esto, esta universidad no daba un buen laboratorio a Marie, con el cual pudiese seguir en sus investigaciones. Ante esto intervino el Instituto Pasteur, amenazando con llevársela si no le daban un mejor laboratorio. Terminaron aceptando y juntos le otorgaron a Marie el Instituto del Radio, actualmente conocido como el Instituto Curie. En 1911, la Academia de Ciencias de Francia le negó un puesto ahí, ya que la mayoría votó por negarla, nuevamente por ser mujer. La prensa francesa no apreciaba en su totalidad a Marie Curie, y lastimosamente aprovechó para darle con todo, cuando Marie se vio envuelta en un breve romance con un físico llamado Paul Langevin, que aunque estaba casado, estaba ya varios meses separado de su mujer. Este evento no duró mucho, pero un día Marie tuvo que huir, ya que mucha gente los persiguió, ya que de por sí no era aceptada y ahora menos por dichas noticias. Posteriormente, en 1911, la Academia de Ciencias de Suecia omite aquel escándalo y decide otorgar el Premio Nobel de Química a Marie Curie, en reconocimiento por sus servicios en el avance de la química por el descubrimiento de los elementos radio y polonio, el aislamiento del radio y el estudio de la naturaleza y compuestos de este elemento. Se dice que Marie no quería recibir este premio, ya que estaba muy afectada por aquel escándalo, pero según se sabe, Albert Einstein tuvo contacto con ella y le dijo que ese reconocimiento se lo merecía por todo su esfuerzo y que no se dejase amedrentar por todo el odio de unos cuantos. Ante esto, Marie terminó aceptando dicho premio. De esta manera, Marie Curie se convirtió en la primera persona en ganar 2 premios Nobel. Ojo que no digo la primera mujer, sino la primera persona, ya que no existieron hasta la fecha ni hombres ni mujeres que lograsen obtener aquel doble premio. Ante este grandioso y único logro conseguido, la prensa francesa le dio muy poca importancia. Pasado un mes, cayó en gran depresión y fue hospitalizada y posteriormente intervenida quirúrgicamente debido a problemas renales. Después de esto, decidió estar alejada de los medios y de todo en general, donde pasaba inadvertida. Le otorgaron varios premios y le ofrecieron mejores puestos, pero los rechazó, ya que había dado su palabra para quedarse en el Instituto del Radio. En marzo de 1912 recibió la visita de Albert Einstein, con quien dialogó y realizaron una excursión de verano en Suiza. Más adelante, varios eventos planeados se suspendieron ya que se desató la Primera Guerra Mundial en julio de 1914. Marie envió a sus hijas con unos familiares para resguardarlas, mientras que ella se quedó cuidando los materiales y elementos de su laboratorio, ya que el gobierno le dijo que los bienes del Instituto del Radio eran un tesoro nacional y debía quedarse para cuidarlos. Pasaba el tiempo y Marie se sentía angustiada sin avanzar con sus estudios y con la impotencia de no poder ayudar en la guerra, que cada vez se volvía más sangrienta, cobrándose la vida de millones de personas. Ante esto, pensó que podía ayudar directamente en el campo de batalla con sus experimentos y salvar muchas vidas. Se puso a trabajar en ello y combinó la radiología con la anatomía y la mecánica automotriz. Con esto creó unos vehículos equipados con rayos X, los que luego serían conocidos como pequeñas Curie. El problema ahora era llevar esas unidades al campo de batalla. Ella no podía conducirlas porque no otorgaban permisos de conducir a mujeres, y también solicitó ayuda para esto, sin contar que no le fue fácil que le otorgaron un salvoconducto para ir al campo de batalla con sus unidades. Todo esto lo consiguió y se movilizó al campo de combate. Ya en los albergues, en medio de tanta sangre y cuerpos sin vida, Marie mostró sus equipos a los médicos y enfermeras y les enseñó a utilizarlos. Así lo hizo durante un buen tiempo y por varios lugares, hasta que un año más tarde se le uniría a su hija Irene, con quien ayudaban y enseñaban sus equipos a más personas para que salvasen más vidas. Más adelante, Marie utilizó un gas que emanaba el radio y fue utilizado para la esterilización de tejidos. Este gas pasó a llamarse como radón. Se estima que más de 1 millón de soldados fueron atendidos por sus equipos. Pese a estos increíbles logros, Marie seguía sin tener apoyo económico para seguir con sus proyectos, ante lo cual decidió vender sus medallas de oro de los premios Nobel, pero nadie le aceptó, ya que pensaban que estos eran algo único. Ante todo esto, Marie dijo lo siguiente: voy a renunciar al poco oro que poseo, y a esto añadiré las medallas científicas que me son inútiles. Pasaron los años y en 1918 terminó la guerra. En 1920 describió lo sucedido durante la guerra en un libro llamado La radiología y la guerra. Marie realizó un viaje a Estados Unidos para recaudar fondos para su laboratorio e investigaciones con el radio, ya que con lo que ayudó durante la guerra quedó prácticamente sin materiales. Francia luego de esto también decidió ayudar con un estipendio.
Tanto se llegó a conocer a Mary en Estados Unidos que a su llegada fue recibida por varias multitudes. En ese país se la conoció no tanto por científica, sino más bien por sanadora. El entonces presidente de Estados Unidos, Warren Harding, la recibió en la Casa Blanca y le entregó simbólicamente 1 gramo de radio. En aquel país, además, se le otorgó 9 doctorados honoris causa. Fue muy ajetreada su visita a Estados Unidos, que muchos de los eventos que tenía en mente no se pudieron realizar, ya que la querían tener en todo lado. Posteriormente viajaría por otros países, dando varias conferencias, como en Bélgica, Brasil, España y Checoslovaquia. Más adelante, 4 miembros de su Instituto del Radio recibieron el Premio Nobel de Química, entre ellos su hija, Irene, llegándose a convertir este laboratorio en uno de los 4 principales en el mundo. Además, la familia Curie se convirtió en la única familia con más premios Nobel ganados. Conforme pasaba el tiempo, Marie Curie llegaba a tener más distinciones y a ocupar grandes puestos como miembro constitutivo de la Comisión Internacional para la Cooperación Intelectual de la Sociedad de las Naciones, y luego como miembro de la Academia Nacional de Medicina de Francia. Más adelante, publicó una biografía de su difunto marido, llamada Pierre Curie. Esta y muchas otras distinciones y eventos le privaron a Marie de continuar con sus experimentos, pero le otorgaron dinero y recursos para sus investigaciones y laboratorios. Para octubre de 1927 se llevaría a cabo un congreso de ciencias llamado Congreso Solvay, el cual reunía a las mentes más brillantes de aquella época, en la cual aquel 5º congreso obtuvo a los mejores científicos de la historia según se lo catalogó. Como muestra de esto, la foto de aquel grupo hasta la actualidad es de gran admiración por la cantidad de científicos influyentes presentes, los cuales son de gran renombre, y desde luego entre ellos está Marie Curie. Lamentablemente, un 4 de julio de 1934, a los 66 años, murió Marie Curie por una anemia aplástica, debido a su contacto directo con materiales radioactivos durante años, incluso cuando ayudó durante la guerra. Fue enterrada junto a su esposo en el cementerio Sux, a las afueras de París. 60 años más tarde, sus restos, juntos con los de Pierre, fueron trasladados al famoso Panteón de París, gracias a sus propios méritos, como lo dijeron las autoridades. Todos los cuadernos, anotaciones y demás equipos de Marie fueron aislados y se conservan actualmente en cajas forradas de plomo, ya que estos poseen grandes cantidades de radiación. Posterior a su muerte, y con el pasar del tiempo, se le empezó a dar el respeto y la admiración que le negaron en vida, llegando a poner su nombre en varios institutos, laboratorios, ciudades, cuerpos estelares, y reconocida así por varios países que le cerraron las puertas cuando ella pidió apoyo. Además, a la unidad de medición de radiación le llegaron a llamar Curio, en honor a ella y a su esposo, los Curie. Su legado, hasta la actualidad, deja mucho de qué hablar. Sus descubrimientos marcaron un hito en la comunidad científica, y sobre todo su lucha, que pese a tener casi todo en contra, supo salir adelante con su propio esfuerzo y dedicación. Sin duda un gran ejemplo de lucha para cualquier persona. Gracias por ver este video. Espero que haya sido de su total agrado. Apoya haciendo clic en el botón me gusta y suscribiéndote a este canal. Esto me motivará a hacer más videos y brindarte mejor contenido. Se suben videos semanalmente. Hasta la próxima.